¿Me conoces? Soy mi doctora Nancy y te invito a este espacio que he creado para ti. Un espacio para la comprensión, el respeto y la cercanía. Yo soy Nancy Steinberg y este es un espacio para ti. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlas y darles la bienvenida a el último video de la serie acerca del perdón. Hemos revisado diferentes aspectos de este sentimiento, de esta acción tan importante en la vida de todos nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar de un aspecto distinto, pero igualmente importante, que es el autoperdón, el aprender a perdonarse uno mismo. ¿Te ha sucedido que te encuentres en una situación en donde te culpas, te sientes avergonzada, te sientes apenada por haber hecho algo, por haber lastimado a alguien, por haber hecho alguna acción que le causó daño a alguien o a ti mismo, que dañó una relación? Y le das vueltas y vueltas al tema y no encuentras la forma de perdonarte. A mí me ha sucedido que con cierta frecuencia llegan personas a mi consulta y precisamente hablan de esto, de la dificultad que tienen para perdonarse, ya sea porque lastimaron a alguien, porque hicieron algo de forma inconsciente, porque de alguna manera se metieron en un problema del cual no saben cómo salir, pero involucraron a otras personas, o bien porque actuando de manera impulsiva o inconsciente, se metieron a sí mismas en un problema del que no encuentran cómo salir y no encuentran cómo perdonarse. Pues de eso platicaremos el día de hoy. Aprender a perdonarnos es algo extraordinariamente importante y que muchas personas encuentran difícil. Veamos por qué. Nosotros muchas veces tendemos a ser muy perfeccionistas, muy críticos, muy críticas de nosotras mismas. Exigimos la perfección. Y entonces es como si fuéramos un verdugo que está detrás de nosotras diciéndonos: hiciste esto mal, lastimaste a esta persona, ¿por qué no te fijaste? En verdad, a veces cometemos errores importantes, graves, pero muchas veces hacemos esto mismo, inclusive por cosas que no tienen importancia, como por ejemplo haber llegado un poco tarde a una cita, o tal vez, por ejemplo, que se nos haya pasado devolverle la llamada a alguien por estar muy ocupadas. Y entonces estamos encima de nosotras mismas, ya decía yo, como un verdugo, como un castigador, como un perseguidor. Pero como exigimos cierta perfección, o mucha perfección, entonces nos ponemos esta etiqueta de yo no puedo equivocarme, yo tengo que hacer todo perfecto, yo hice esto mal y entonces soy una niña mala. ¿Y cómo dejar de hacer esto? Porque la verdad es que la pasamos mal cuando tenemos esta actitud. A veces nos culpamos de cosas sobre las que no tendríamos ningún control. Y aunque de forma intelectual sabemos que es una conducta innecesaria, que estamos siendo demasiado duras con nosotras mismas, no podemos dejar de hacerlo y nos metemos en este círculo vicioso del cual no encontramos salida, básicamente porque exigimos mucho más de nosotras mismas de lo que podemos dar. Nos exigimos ser perfectas y no nos damos permiso de fallar o de cometer errores inclusive pequeños. Y lo que es más, llega un momento en donde es como si un error que cometí, una falla que cometí, me definiera como persona. ¿Se acuerdan esta expresión que dice, mataste un perro, eres mataperros? Fue de forma accidental y ocurrió una sola vez, pero no hay manera que los demás, pero que ni tú misma, dejes de machacar sobre este error
que cometiste. Por ejemplo, hay veces que perdemos una amistad por alguna situación fuera de nuestro control, pero encontramos la pequeña falla, aquella cosa que hicimos mal, y es como si nos pusiéramos debajo de la lupa y decir, esto sucedió porque tú hiciste esto incorrecto. ¿Cómo podemos romper este círculo vicioso? Cuando buscamos aprender a perdonarnos, se trata de un proceso por el que tenemos que atravesar. Vamos a aprender a perdonarnos. Y una de las primeras cosas es romper este ciclo de autocrítica. A veces, ser críticas de nosotras mismas puede ser importante, nos puede permitir mejorar, pero cuando se vuelve excesivo, cuando se vuelve un hábito continuo y del que no sabemos en qué momento parar, se vuelve más bien una conducta destructiva. ¿En qué consiste este proceso de aprender a perdonarnos? Consiste en aprender a aceptar nuestros errores, aprender a reconocer cuáles son las emociones que acompañan a estos errores, de dónde surgen estas emociones y aprender a, de alguna manera, parar el ciclo y dejar, soltar los sentimientos de culpa y de vergüenza. Pero el primer paso, que es difícil y para muchas personas muy doloroso, es aprender a reconocer que ese es el sentimiento que estoy teniendo. Es como si nos hubieran enseñado que tener sentimientos negativos no es aceptable. Sentirme mal no está bien. Y resulta que hay veces que no sentirte mal está mal. Porque si de pronto sí hiciste algo que lastimó al otro, está bien reconocerlo y está bien sentirte mal y reconocer que te sientes culpable o que te sientes triste o que te sientes enojada. Porque mientras que no lo reconozcas, no lo puedes superar. Y entonces es como darle lugar, darle espacio, tanto físico como temporal, a lo que estamos sintiendo. Yo con los pacientes que me están hablando de esto, también de algunas otras situaciones, pero específicamente cuando estamos hablando de este tema, utilizo un ejemplo que me parece que puede ser útil para entender lo que quiere decir darle su lugar a algo para que después este algo se pueda ir. Imagina que tú estás sentada en una nube. Estás viendo otras nubes pasar. Sí, es un acto de imaginación, no podría ser cierto. Pero entre esto que tú estás observando, de pronto ves que hay nubes rosas. Las nubes rosas son eventos positivos. ¿Qué quieres hacer con ellos? Pues claro, lo que yo quiero hacer con un evento positivo es detenerlo, que se quede aquí, que me acompañe más tiempo. ¿Y puedes? Es una nube y la nube va a pasar. También de pronto aparecen nubes blancas, que son eventos neutros. No son positivos, no son negativos y dices, la veo pasar. Pero de pronto vienen nubes grises, que son los eventos negativos de la vida. ¿Y qué quieres hacer con ellos? ¡Que se vayan pronto! ¿Y puedes? No puedes. Son nubes. Van a llegar, van a estar y van a pasar. A cada uno de estos eventos le das el tiempo necesario, porque no te queda de otra, porque son nubes y van a pasar. Y esto es lo que yo intento transmitir cuando le digo a mis pacientes que intenten conocer sus sentimientos y como si fueran nubes. Los positivos son nubes rosas, tienen su tiempo, tienen su espacio y van a pasar. Las nubes blancas tienen su tiempo y su espacio
y van a pasar, pero también las nubes grises, porque no las podemos detener. Pero eso es lo que intentamos. Y eso está en el centro de mucho de nuestro sufrimiento emocional, que muchas veces también se transforma en sufrimiento físico, porque es tanta la tensión que realmente generamos dolor en nuestro cuerpo. Entonces, decía yo que el aprender a perdonarnos significa reconocer nuestras emociones, reconocer nuestros errores, darles su tiempo, su espacio y después dejarlos pasar. Veamos cuáles son los pasos por los que atravesamos en este proceso. Empecemos por reconocer nuestras emociones. Reconocer cómo me siento en este momento. ¿Cuál es el sentimiento que tengo? ¿Enojo? ¿Vergüenza? ¿Culpa? Pero además es reconocer este sentimiento sin ningún tipo de juicio. No tengo que decir, está bien o está mal que te sientas así. Es, así me siento, así es. Esto es lo que siento en este momento. Porque de la misma forma que las nubes, para poderlas dejar pasar, les tengo que dar el tiempo, le tengo que dar el espacio, para que un sentimiento pueda pasar, le tengo que dar su tiempo y su espacio. Si trato de taparlo, si trato de esconderlo, o trato de justificarlo, o de negarlo, ahí va a estar. Y nos pasa con mucha frecuencia. Después de eso también es tratar de entender de dónde viene este sentimiento. ¿Qué sucedió que me hace sentir así? ¿Lo lastimé? ¿Lo hice de forma inconsciente? ¿Lo hice de forma impulsiva y no me fijé que en el proceso me estaba llevando entre las patas a alguien? Y no solamente eso, ponerlo en contexto, porque muchas veces no nos quedaba de otra más que actuar de esa manera. Como decía yo, hay cosas que no están en nuestro control. Eso sucede mucho con los niños pequeños. Se sienten muy mal por haber hecho algo que no podrían haber evitado. Pero a nosotras también nos pasa que hay veces que no teníamos otra forma de actuar, no teníamos los elementos, no teníamos los recursos para actuar de otra forma, pero nos sentimos mal. Entonces, mientras que no empecemos por reconocer cómo me siento, de dónde surge este sentimiento y podría yo haber hecho algo distinto en el ambiente, en el momento en que ocurrió, no podría yo superar este sentimiento. El siguiente paso es aceptar la responsabilidad por estas acciones que cometimos. Sí, yo lo lastimé. Tal vez fue de manera impulsiva, o tal vez fue sin pensar, o tal vez fue porque estaba muy enojada. Pero aceptar mi responsabilidad. ¿Cuántas veces nos sucede que o nosotras o alguna otra persona no puede reconocer cuando hizo algo incorrecto? Y esta dificultad para reconocer que hizo algo que te lastimó forma una parte importantísima en la dificultad para perdonar al otro, pero también para perdonarte a ti misma. Porque mientras que no abrazas, asumes la responsabilidad, qué fácil es echarle la culpa a los otros. Y ahí nos vamos a quedar. Para poder superar el sentimiento de culpa, tengo que empezar por reconocer que hice algo incorrecto. Me siento culpable por esto que hice. Y es asumir la responsabilidad, reconocer el error sin engañarme, sin tratar de dorar la píldora o de adornarlo. Porque, es que... No. Reconozco que hice esto de forma incorrecta y que mis acciones dañaron al otro. Es reconocerlos sin negarlos, sin minimizarlos, sin adornarlos. Otro aspecto que debemos enfrentar es separar la acción de tu identidad como persona, que es lo que yo decía hace un rato, que es
el que yo haya cometido un error, el que yo haya lastimado al otro, no me etiqueta como la persona mala que está dañando. Es poder reconocer que además de y a pesar de haber lastimado al otro, tengo aspectos positivos, tengo muchas otras cosas que aportar y que dar. El siguiente paso es corregir lo que estuvo mal. Y para lograr esto, lo que debo hacer es pedirle perdón a aquella persona a quien le hice un daño. Entonces, lo tengo que reconocer, lo tengo que asumir, y entonces estoy en situación de pedirle una disculpa a quien lastimé, y una disculpa de corazón. Ahora, ¿qué sucede cuando a quien tengo que perdonar es a mí misma? Pues hago lo mismo, aunque sea de forma simbólica. Me perdono, me trato con la misma generosidad, con la misma nobleza con la que trataría a otra persona, y me libero de esta acción. Me libero de la culpa, del sentimiento de vergüenza, del sentimiento de culpabilidad. De la misma forma como le pido perdón al otro, me pido y me doy perdón a mí misma. Y cuando esto viene de lo más profundo de nuestro corazón, tiene realmente efectos sanadores, efectos muy positivos sobre nuestra salud física, mental y emocional. Evidentemente, cuando le pido perdón a otro, si tengo en mis manos la posibilidad de reparar el daño, es importante reparar el daño. Por ejemplo, si destruí una propiedad, entonces ya sea que repare yo, vamos a decir, un florero, un golpe que le di a un carro, o bien que de manera monetaria permita yo que la persona pueda recuperar el objeto que le dañé. Otro punto muy, muy importante es aprender de la experiencia y crecer. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué puedo hacer diferente en el futuro? Pero fíjense cuán importante es. Tengo que reconocer que sucedió algo incorrecto para que yo pueda aprender y la próxima vez hacer algo diferente. Aprender a perdonarte tiene diferentes beneficios, y solo por mencionar algunos te diría, hay un beneficio en nuestra salud mental. Puede incrementar la autoestima. Cuando podemos reconocer errores, es un acto de madurez que, por supuesto, tiene un impacto positivo sobre la forma como nos sentimos. También puede mejorar nuestras relaciones con los demás, porque es como si limpias el terreno y te permites y le permites al otro rehacer la relación, y te da la posibilidad de tener un crecimiento personal muy importante. Aprende a perdonar. Aprende a perdonarte.